Monzón podría convertirse en la principal productora de Europa de hidrógeno y helio. Hay esos suministros de hidrógeno en el subsuelo de Monzón y esto supone también un avance en cuanto al proceso de descarbonización. Vamos a hablar de este proyecto con Carmen Font. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero que nos podemos preguntar es cómo se extrae ese hidrógeno natural y dónde está. Muy buena pregunta. Pues el hidrógeno natural y el posible helio, que normalmente va asociado cuando se encuentra hidrógeno siempre hay un pequeño porcentaje de helio, o sea que esperamos que en Monzón y Barbastro exista ese porcentaje de helio también, serían muy buenas noticias. La extracción es muy simple, básicamente se utiliza la misma tecnología para los procesos que se utilizan en las plataformas geotérmicas o de extracción de gas natural. Son procesos y tecnologías que se han venido utilizando desde décadas en el sector petróleo y gas, como digo, y por lo tanto muy seguras, completamente probadas y con 1000 extracciones que ha habido ya y perforaciones a lo largo del globo, ¿no? O sea que lo que se va a realizar en Monzón y en Barbastro sería básicamente una réplica de un proceso, como digo, ya muy utilizado en la extracción geotérmica o de gas natural en Europa, básicamente. Carmen, estamos hablando de gases, el hidrógeno lo tenemos en la atmósfera, ¿no? Pero en este caso el que nos interesa está en el subsuelo. Correcto, es una anomalía que no se sabe muy bien todavía. Los científicos están evaluando hasta 28 posibles razones por las que ese hidrógeno natural se forma a nivel de subsuelo. En el caso de Aragón tenemos la gran suerte de que se ha podido identificar a una profundidad de 3.500 metros, o sea 3,5 kilómetros. Hay una reserva localizada que en su día Enpasa, la empresa de gas, pensando que había gas, pues perforó y encontraron ese hidrógeno natural. Fue una gran sorpresa, eso fue en 1963. ¿Y por qué existe ahí? ¿Por qué no se escapa, ¿no? Porque es una molécula muy efímera, ¿no? Que su tendencia siempre a ascender. La razón es la sal, ¿no? Tenemos la gran suerte de la existencia de capas de sal de 600 metros hasta 1 kilómetro 700, 1700 metros, que está alrededor de esa reserva y que hace como si fuese un sello, sella la reserva y hace que el hidrógeno no se escape, no salga a superficie o salga en muy pequeñas cantidades, ¿no? Carmen, enseguida seguimos hablando contigo para conocer también después todo lo que se puede realizar, ¿no? Con todo ese hidrógeno de ese yacimiento, pero ahora vamos a conocer también otro proyecto, en esta ocasión relacionado con esas pilas de hidrógeno, con esas pilas de combustible que se realizan en unas instalaciones de pruebas que tenemos aquí en nuestra comunidad, con unas pilas de combustible que son de mucho interés porque serían las necesarias para alimentar el suministro de viviendas o también de transportes como trenes o coches. Bienvenidos a nuestro laboratorio en el que os vamos a enseñar uno de los bancos de ensayo para pilas de combustibles más grandes de España. ¿Y qué tipo de combustible se utiliza, Antonio? Hemos construido esta instalación para ensayar pilas de combustible de hidrógeno. Son dispositivos electroquímicos capaces de generar electricidad cuando se alimentan con hidrógeno por un lado y oxígeno o aire por el otro. Se hace una reacción en la que solo se produce calor y agua y se genera electricidad. Y es un combustible que ahora está en auge, es muy demandado. Sí, claro, porque son dispositivos que generan electricidad sin producir CO2, que es uno de los problemas más graves que tenemos en estos momentos. El banco está diseñado para probar pilas de hasta 50 kilovatios. 50 kilovatios pues, podría ser la potencia de un coche alimentado por una pila de combustible. ¿Y cómo se trabaja con esas pilas? Les hacemos lo que llamamos una caracterización, que es ver cómo van respondiendo según les pedimos más potencia, más corriente o más tensión. Nosotros podemos demandarles un valor específico de voltaje o de intensidad y miramos a ver qué potencia son capaces de dar. Normalmente las pilas se diseñan pensando en una potencia, pero luego hay que ver si efectivamente son capaces de dar esa potencia o no. Pues vamos a poner en funcionamiento el banco de ensayos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir los gases. Una vez que tenemos los gases abiertos, nos llega el hidrógeno desde el exterior. Lo que tenemos que hacer es hacer que ese hidrógeno circule. Ponemos una consigna de caudal, podemos seleccionar el caudal a nuestra elección, activamos las electroválvulas y una vez que está todo esto conectado, comenzamos a circular los gases. Luego también tenemos que encender los ventiladores de la pila para alimentarla de oxígeno que le proporciona el aire. Una vez que tenemos esto así funcionando,
ya podemos demandarle una corriente a la pila. Y ahora ya lo podemos tener funcionando el tiempo que queramos. Iríamos probando la pila con las diferentes corrientes que necesitásemos para el ensayo que hubiésemos establecido previamente. En este banco también se realizan pruebas de degradación. Así se puede estudiar de una manera más rápida cómo se degradan las pilas, porque al final se degradan. Entonces hacemos un protocolo de degradación rápida para poder estudiarlo y no tener que esperar al final de la vida de la pila. Otra de las cosas que tiene muy buena este banco es que se pueden programar los ciclos de trabajo de manera muy larga, sin necesidad de estar aquí, porque los podemos controlar desde remoto por internet. Y además está abierto al público. Para todas aquellas personas que o bien diseñan pilas y quieren probarlas, o son usuarios de pilas y necesitan saber si lo que ellos van a comprar o quieren instalar en sus aplicaciones funcionan como se espera. Seguimos hablando de esos yacimientos de hidrógeno en esa zona de Monzón, que no es único además, ¿no? Hay diferentes pozos. Correcto, sí, tenemos la gran suerte de que Monzón 1 es la estructura que Enpasa descubrió en 1963 con esa perforación en la que se encontró ese hidrógeno natural, pero hay 6 estructuras más distribuidas entre Monzón y Barbastro, con lo cual hay un potencial realmente muy interesante para poder pues tener en la puerta de nuestra casa hidrógeno muy competitivo, porque estamos hablando de un coste de 0,75 céntimos de euro por el kilo, y poder aprovechar esa oportunidad, ¿no?, que va a traer a la industria, a la movilidad y etc., ¿no? Es un combustible que entra en juego, ¿no?, en este escenario, ¿no?, de transición ecológica y de descarbonización. ¿Qué aplicaciones se van a poder desarrollar una vez que se lleven a cabo esas extracciones? Muy buena pregunta. Pues la movilidad, ¿no? Yo creo que básicamente aquí que somos una región muy logística, con grandes empresas logísticas, exportamos muchísimo a Europa, pues poder aprovechar, ayudar a esas empresas logísticas de Aragón a descarbonizarse y a poder cambiar su flota o transformar su flota a una flota sostenible que pueda tener camiones powered by hydrogen, ¿no?, que funcionen con hidrógeno natural y encima que se ha producido en Aragón. Otra posible aplicación pues es la sustitución de procesos industriales del gas por el hidrógeno natural, muchísimo más competitivo y sostenible, ¿no? O sea que reduciríamos el coste de las empresas industriales de Aragón, su coste energético se reduciría muy considerablemente y encima serían muchísimo más sostenibles, ¿no? Esas son, por ejemplo, algunas de las aplicaciones. Horizonte temporal para llegar a ese punto. Muy bien, pues estamos no tan lejos, o sea, de hecho el año que viene, el 24, pasaremos a la fase ya de perforación de un pozo para confirmar los volúmenes que ya con todos los test y obviamente con toda la información que se pudo recopilar con Enpasa en su día y todas las pruebas que se han ido haciendo a lo largo de estos años. Ese pozo confirmará volúmenes, eso es en el 24 del año que viene, y a partir del 25 al 28 se iniciará, si todo va bien, la fase productiva, con lo cual, siendo optimistas y si avanzamos como hasta ahora, podríamos decir que en el 28 podríamos tener realmente hidrógeno natural en Aragón. Hidrógeno made in Aragón. Exacto, made in Aragón, y como digo, pues yo creo que nos pondría en una posición muy estratégica, ya no solo a nivel región, sino a nivel país, ¿no? Porque sí que es cierto que no hay tantos proyectos en el mundo actuales que estén activos. El más avanzado obviamente es el de Mali en África, que ya está en fase productiva, pero a nivel europeo sí que podemos sacar pecho y decir que somos el proyecto más avanzado en Europa y este sería el primer hub de hidrógeno natural made in Aragón. Pues Carmen Font, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Esta es mi tierra, en esta jornada tan cálida con esas temperaturas extremas que se están registrando en zonas de la Ribera del Ebro.